Sean todos bienvenidos a la Escuela de Género y Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, un martes más, con un nuevo taller dentro de la Escuela de Género y Desarrollo. Gracias por acompañarnos, es un verdadero placer y me llena de alegría poder compartir con ustedes nuevamente este espacio virtual de aprendizaje y reflexión con cada uno de ustedes. Para las personas que se conectan por primera vez y aún no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Adrián Arévalo. Soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos en la conducción de los talleres junto a nuestras y nuestros especialistas en las distintas temáticas que abordamos cada martes. Quiero enviarles un saludo muy especial desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles sinceramente por estar conectados una vez más. Para aquellos que preguntan qué es la Escuela de Género y Desarrollo, quiero decirles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos con esfuerzo y compromiso este espacio virtual con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a través de este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Cada martes, nuestros especialistas en distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido en 231 talleres, con la participación de más de 798.000 personas de diferentes departamentos del país, como también del extranjero. Gracias por confiar y ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. No podemos iniciar sin antes agradecer y expresar nuestra gratitud a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. Como también a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera Guillén, quien impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral. Para ello vamos a iniciar un martes más, el último del mes de febrero, porque ya la próxima iniciamos marzo, con este taller, el número 232 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado Primeros Auxilios Psicológicos. Para este taller contamos con la participación de una especialista en el área, la Magíster Luz Ismaela Uriarte, que se conecta desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Vamos a leer un poquito de su trayectoria, pues ella es licenciada en psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un diplomado en prevención y resiliencia en situaciones de riesgo y emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés. Es máster en gerontología, dependencia y protección de mayores, como también, perdón, de la Universidad de Granada, España. Tiene un diplomado en psicología forense de la UMSA, como también un diplomado en educación superior del CEPIES UMSA. Y también es psicóloga, línea de atención y contención emocional de la UMSA. Para ello agradecemos desde ya por acompañarnos y compartir sus conocimientos con todos nosotros a la Magíster Luz Ismaela Uriarte. Ya se encuentra con nosotros y para ello les recordamos las reglas del evento del taller. Para un mejor desarrollo de nuestro taller les pedimos tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Tenemos 45 minutos aproximadamente de exposición de la Magister Luz, como también 45 minutos aproximadamente de ronda de preguntas que se realizan al final. De esta manera comenzamos con nuestro taller. Ya tenemos a nuestra expositora, la Magister Luz Ismaela Uriarte. Por favor, Magister, muy buenas tardes. Ya podemos iniciar. Muy buenas tardes. Voy a encender mi cámara para que nos podamos ver. Es un gusto para mí estar nuevamente con la Escuela de Género y Desarrollo. Teníamos pendiente este taller desde el año pasado, pero ahora lo estamos llevando a cabo. Bueno, gracias por la presentación.
Como bien les ha mencionado, yo tengo un diplomado en prevención en situaciones de riesgo y emergencia, prevención y resiliencia. A partir de esto, pues he ingresado en lo que son los primeros auxilios psicológicos. El año pasado he realizado una actualización en lo que es la Universidad de México en relación a los primeros auxilios psicológicos con los diferentes modelos, porque sabemos que al ser seres humanos en diferentes situaciones reaccionamos de diferentes maneras y obviamente hay que ir actualizando el conocimiento. A partir de esto, para empezar, y aprovechando los 45 minutos que tengo para poder exponer, pues quiero presentarles un video porque tenemos que ver la magnitud de lo que pueden llegar a hacer los primeros auxilios psicológicos. Es una pequeña parte de uno de los capítulos de Grey's Anatomy en el cual se aplican lo que son los primeros auxilios psicológicos. Quisiera que le pongan mucha atención porque en este se ve la aplicación de todo lo que vamos a ir desarrollando en este taller. Voy a compartir pantalla. Les pediría por favor que me avisen cuando se pueda ver. Con eso nos enfrentamos los que somos psicólogos de emergencia, los que aplicamos primeros auxilios psicológicos. Se necesita. Espero que hayan podido observar algunas características, algo de lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Bueno, en el chat me preguntan cómo se llama la película. No, no es una película, es un capítulo de la serie de Grey's Anatomy, en el cual pues he podido extraer lo más importante en cuanto a en cuanto a lo que es primeros auxilios psicológicos. Voy a volver a compartir pantalla pues para que ya podamos empezar a recorrer un poco más detallado lo que hemos visto en esta pequeña presentación. Si hemos podido ver los primeros auxilios psicológicos, no solo lo aplican los psicólogos, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Lo puede aplicar cualquier persona que tenga la formación. Si hemos sido entrenados en primeros auxilios psicológicos, podemos brindarlos en cualquier momento. Los primeros auxilios psicológicos se los mencionan como los PAPs o los PAPs. Ya si vemos en algún resumen, en alguna revista y demás, estamos hablando de los PAPs. No siempre se los menciona con primeros auxilios psicológicos, sino también puede ser los PAPs o los PAPs. Entonces, ¿qué no es los primeros auxilios psicológicos? Bueno, una sesión de terapia breve, por ejemplo, en el video que acabamos de ver, no había sesiones de terapia breve, no era a largo plazo porque la intervención era en ese momento, acababa y yo continuaba con otra persona. No necesita ser un psicólogo especializado, como les decía, y bueno, no hay una postvaloración, no planeamos una meta, no hay una intervención a largo plazo, que eso quiero que se lo tenga muy claro. Entonces, ¿qué es los PAPs? Los PAPs, vamos a ver en este cuadrito comparativo, es un apoyo que se proporciona a una persona que ha sido afectada recientemente por un acontecimiento o un agente perturbador, por medio del cual se facilita atender necesidades básicas. En el caso de la niña, había que atender el hecho de que estaba sola. En el caso de la persona que sube y tenía la pierna con una hemorragia, había que atender eso. No es, y en el caso de cuando estábamos ya en el hospital, la médico que estaba aplicando primeros auxilios psicológicos preguntaba si había hambre, preguntaba si había sed. Es lo que son necesidades básicas. Utiliza la escucha activa. Hemos podido ver que el médico que posteriormente empieza a pegar las fotos al principio explota porque no estaba escuchando y solo estaba reaccionando. Reconfortar y calmar. No vamos a brindar falsas esperanzas, decir que todo va a estar bien, que su familiar está vivo, porque no lo sabemos. Entonces, lo que mejor podemos hacer es reconfortar en ese momento, vamos a tener datos, vamos a buscar información y cuando los tengamos y sean precisos, los vamos a comunicar. Evaluamos necesidades y preocupaciones inmediatas. Lo primero que han hecho los paramédicos al momento de llegar era prioridades rojas, prioridades amarillas, prioridades verdes. Las verdes, en cuanto a lo que es atención física de salud primaria, pueden esperar de repente una rasmilladura, de repente una quemadura de primer grado, una luxación, algo simple. Amarillo se tiene que atender en los próximos 20 minutos y rojo se tiene que atender ya. Ese mismo código se va a aplicar para los primeros auxilios psicológicos.
Rojo, intervención ya. La niña necesitaba atención ya. Amarillo, de repente alguno de las personas que estaba ahí, y no todas las personas, que quiero que también lo tengan en cuenta, necesitan primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver por qué. Tenemos que protegerlos de posibles amenazas. En el caso de la niña, por ejemplo, que alguien se la pueda llevar, que se pueda perder, que le pueda pasar algo más aparte de la desgracia en la que está viviendo. ¿Ya? Reducir factores de riesgo en el desarrollo de trastornos mentales, por ejemplo, estrés postraumático, estrés agudo, atender a toda persona que necesite y lo solicite, que muestre niveles elevados de angustia. La niña no hablaba, se mojó los pantalones. Evidentemente estaba en angustia. Apoyar tanto a los niños como a los adultos, poblaciones vulnerables es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, puesto que las reacciones en estas poblaciones pueden ser mucho más exacerbadas. Aplicarla en espacios comunitarios o en donde ocurrió el evento. Yo no necesito llevarme a las personas a mi consultorio, a la clínica, en otro espacio. Se aplican en ese momento. ¿Ya? Luego, damos un primer auxilio psicológico vía remota por medio de teléfono, por ejemplo, que eso es algo que hemos hecho, pero yo he sido parte de la línea de atención de contención emocional en el momento en el que estábamos en el COVID, en el que todos estábamos encerrados, entonces he sido parte de esta plataforma en el cual brindábamos atención por teléfono, por WhatsApp, por chat. Era bastante interesante porque la contención era diferente. No la tenías a la persona con tal, con la angustia de si se había contagiado de COVID o de dónde podía conseguir oxígeno, o al final si te contactaba y necesitaba contactos para la parte fúnebre. Lo puede realizar cualquier personal o profesional sin formación en psicología. Ya les he dicho. Si no es psicólogo, no eres psicólogo, no pasa nada, no necesitas especializarte, solamente necesitas formarte en lo que es la primera atención en primeros auxilios psicológicos. Como les había dicho, implica ayudar a una persona a atenuar sus conflictos emocionales causados por una vivencia de una situación traumática. Por ejemplo, acá se había chocado un ferry, mediante la aplicación de técnicas simples, y nuestro objetivo es apoyar a las personas afectadas por una emergencia o un desastre, ayudarles a controlar lo que están sintiendo en el momento. No me voy a preocupar por lo que va a pasar cuando llegue al hospital, cuando vuelva a la casa, no. En el momento en el cual yo tengo contacto con la persona es cuando yo tengo que bajar la ansiedad. Ahí es donde se trabaja. Son un método de intervención en crisis para contrarrestar una situación emergente. SLIQ en 1988 define como un método de ayuda cuyo objetivo es el de auxiliar a las víctimas de un evento traumático. Por tanto, ayudamos a afrontar, no vamos a negar las emociones, vamos a ver qué no hay que decirle a una persona cuando está en esta crisis. No vamos a minimizar sus sentimientos ni los riesgos que pueden pasar, tanto a la parte física, psicológica y emocional durante ese momento del suceso e inmediatamente después, como en el caso de la clínica. Es diferente hablar de unos primeros auxilios psicológicos en situaciones de emergencia o en un desastre. Cuando hablamos de situaciones de emergencia, pues una situación anormal que puede ocasionar daño a la sociedad o propiciar riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Si hablamos de un desastre, es declarado por la influencia de un fenómeno perturbador que impacta negativamente en la sociedad, sus bienes y su entorno ecológico, donde además se supera la capacidad de respuesta comunitaria. Una emergencia, por ejemplo, puede ser algo pequeño, no sé, como un choque automovilístico. Sé que no es pequeño, pero es un auto el que se ha chocado. Si hablamos de un desastre, es de un tsunami, de un maremoto, de un terremoto. Es algo mucho más grande que, como han visto, cuando llegaban los médicos a la situación como tal, era inmenso. No sabían ni por dónde empezar. Ya les había mencionado y vuelvo a recalcar que no es necesario que seas un profesional especializado. Los primeros auxilios psicológicos, les he dicho que no es una terapia que va a lo largo del tiempo, es una sola sesión en ese momento. Y se la conoce también, si buscamos en bibliografía, como la intervención en primera instancia. Primeros auxilios psicológicos, PAPES o intervención en primera instancia. Eh, la comunicación de los primeros auxilios psicológicos, lo que no se debe hacer.
esto es muy importante que lo tengan como conocimiento general, no debo aconsejarle. Yo en tu situación haría esto. Yo creo, yo pienso, eso no va, no va. Evitar ponerse de ejemplo. Yo en tu caso, cuando, por ejemplo, he perdido a mi papá, he sentido esto. Cuando he perdido tal situación, he sentido aquello. No debo ironizar o hacer bromas, como por ejemplo, ah, igual ya estaba mayor, como que ya se iba a morir. Ese tipo de cosas no van. Hablar siempre con honestidad, como les he dicho, y no hacer promesas. Si yo no sé si la persona a la cual están buscando está vivo, no lo menciono. Y no debo enfatizar excesivamente los hechos positivos. Más bien tú no estabas en el accidente. Evitar consolar. Decirle todo va a estar bien, ese tipo de consuelo que le damos cuando estamos en una familia, ese consuelo que te da un amigo, no lo hace los primeros auxilios psicológicos. De estar pendientes de la sensación de culpabilidad que puede tener la persona en ese momento, no atendemos la situación de culpabilidad, que yo le he dicho que vaya, que yo le he dicho que venga, cualquier situación que te mencione en ese momento, no lo vamos a trabajar. Si bien es una emoción que se va a tener en cuenta de la culpa, no es algo que vayamos a desarrollar. Debemos promover la independencia, promover, por ejemplo, en el caso de la niña, que se quede sola, que le ayude incluso y que sea apoyo. Y obviamente no vamos a minimizar los hechos, como yo he visto cosas peores, no va. Lo que no debemos decir, las frases hechas que siempre nos vienen a la mente cuando no sabemos qué decir, porque nosotros también entramos en una situación de alerta, por ejemplo, tranquilo. Obviamente no puede estar tranquilo, porque o bien está en el momento del accidente, o bien está esperando a que le den noticias de su familiar, de la persona a la cual le tiene afecto. Entonces va a estar todo menos tranquilo. No llores, ya está, ya ha pasado. ¿Quiénes somos nosotros para indicarle que no llore? Si además la persona ha fallecido, en todo caso, pues tenemos que propiciar que se inicie esta etapa de la aceptación. Ahora tienes que ser fuerte. ¿Quién lo ha dicho? No puedes venirte abajo, tienes que pensar en tus hijos, si es que es una mamá o un papá y salir adelante, hazlo por ellos, no le des más vueltas, estas son cosas que pueden pasar, todos somos efímeros, nadie va a vivir para siempre, tienen que permanecer unidos en estas situaciones, porque estas situaciones a veces separan a las parejas, o la típica ya está con Dios. Si supiésemos que la persona tiene una religión, de repente esta frase le va bien, pero como no conocemos a la persona de ninguna manera, es el primer contacto que tenemos y el último contacto que tenemos, lo mejor y que se aconseja es no hablar de Dios, porque hay personas que no creen en Dios, que tienen otra religión, entonces lo que vamos a hacer ahí es angustiar a la persona. Tenemos que mantener un estilo de comunicación y una actitud calmada. Yo no puedo estresarme, como veíamos en el video, el médico que empieza a alborotarse, empieza incluso a hiperventilar y empieza a gritar. Debemos acercarnos a las personas para transmitirles un mensaje. No tomamos decisiones precipitadas por ellos. Respondemos a lo que nos preguntan. No alarmamos ni damos información que denca miedo, ansiedad o que no estemos seguros. Si no sabemos la respuesta, vamos a decir que vamos a buscar la información y vamos a poder responder a eso que nos ha cuestionado. Evitar, bueno, explicar lo que se hace y lo que no se va a hacer para tranquilizar. No debemos perder nunca el contacto visual, verbal y táctil a las personas a las cuales estamos atendiendo. Cuando hablo de contacto táctil, no es que vayas a abrazar a la persona, que la vayas a, no sé, a apapachar como abrazas a alguien en tu familia. Dentro de la formación de los primeros auxilios psicológicos, nos mencionan diferentes puntos que podemos tocar, incluso cuando vamos a hablar y preguntarle quién es, con quién estaba y demás, para ver si la persona no está en shock. No podemos abrazar a la persona porque eso se puede malinterpretar. Sí podemos agarrar de las muñecas, podemos tocar en la parte superior de los hombros, podemos tocar en los codos, pero no es agarrar, es tocar para que la persona vuelva a su cuerpo. Podemos tocar en las rodillas si la persona está sentada, pero solo son pequeños golpeteos, nada más. Escuchar
si la persona quiere desahogarse en ese momento, expresar sus emociones, la preocupación que está sintiendo. Además, que necesitamos saber cuáles son sus necesidades. Entonces, si yo no escucho a la persona, ¿cómo voy a saber? Narrar lo ocurrido es terapéutico siempre que no se fuerce y le ayude a ordenar su experiencia. En el caso de la niña, por ejemplo, no quería hablar. Entonces yo no la voy a forzar a que hable. Los primeros auxilios psicológicos no fuerza. Me quedo con la persona hasta que quiera hablar. Estar alerta, detectar necesidades para reforzar o apoyar tanto a las víctimas como al resto de los miembros del equipo de emergencias. Hemos visto en el video que el médico, llegado el momento, sobrepasa sus mecanismos de afrontamiento y explota. Los primeros auxilios psicológicos también se aplican con el personal de salud. Hablamos en los primeros auxilios psicológicos de 5 componentes. Realizar el contacto, ya les había dicho de manera visual, acercarse a la persona, que se sienta vista y escuchada, analizar las dimensiones del problema. De repente, si está todavía en una situación de riesgo, si se está cayendo el edificio, lo que tengo que hacer es moverla de ahí. Sondear posibles soluciones, a quién puedo llamar, números de referencia, con quiénes estabas, cuántos años tienes, asistir en ejecución de pasos. Yo no voy a decidir por la persona. Ella tiene que ser capaz de movilizar lo que está pasando y pensar con quién me contacto. Y una vez que me dice con quién me contacto, hago el canal de conducción y después de que pase un tiempo, me comunico con el otro personal para ver si se ha solucionado, si ha llegado a donde tenía que llegar la persona, si se ha comunicado con quien tenía que comunicarse. El profesional que realiza primeros auxilios psicológicos debe escuchar y actuar para crear un ambiente de seguridad. Si todo lo que está ahí es inestable, no se sabe qué va a pasar, hay incertidumbre, inseguridad, angustia, ansiedad, lo menos que podemos hacer nosotros que estamos aplicando primeros auxilios psicológicos es darle más inseguridad. Nosotros tenemos que ser el espacio en el cual se va a sentir abrigado, se va a sentir seguro. El PAP, como les había dicho, se brinda cuando la persona no tiene daños físicos. Por ejemplo, había personas que estaban en shock, que tenían fracturas expuestas. En ese caso, no podemos todavía trabajar primeros auxilios psicológicos porque hay una prioridad mayor, el de salvarles la vida. Sí hablamos de las emociones, habíamos visto de catalogar en verde, amarillo, rojo. Si en el rojo es lo primero que tenemos que atender. Todo esto está en relación al protocolo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver también cuándo se realizan los PAPs. Habíamos visto que los primeros auxilios psicológicos se realizan en el momento y en el lugar en el que la persona lo necesita. Obviamente, no me voy a meter al edificio que se está cayendo y voy a empezar a trabajar con ella ahí. No, lo que busco primero es asegurarla, asegurarme y empezamos a trabajar. Los primeros auxilios psicológicos pueden tomar unos minutos, tan simple como que la persona no esté en shock, pero sí necesitaba procesar y movilizar para poder continuar, o incluso horas, hasta que la persona pueda hablar y nos diga con quién nos comunicamos. Según la gravedad de la persona en crisis, que lo solicite, y también va a depender de la habilidad y los conocimientos que tengamos nosotros como socorristas. ¿Cuáles son nuestras metas entonces en los primeros auxilios psicológicos? La meta 1 es otorgar apoyo para que la persona logre controlar y afrontar sus emociones. No se vale que la persona niegue lo que está sintiendo o simplemente esté en shock. Lo que necesitamos nosotros es que ventile, que llore si hay que llorar, que exprese su preocupación, su angustia, la necesidad de comunicarse con sus familiares. La meta 2 es reducir el riesgo de muerte. Esto en poblaciones pues vulnerables, en este caso maltrato infantil, por ejemplo, violencia doméstica, algún rasgo, tendencia al suicidio o el homicidio. Y la meta 3 pues es enlazar con recursos de ayuda. Una referencia, como les había dicho, me dice, me quiero comunicar con tal persona. No me voy a comunicar yo. Yo tengo que continuar con mi labor. Entonces derivo al espacio donde se pueden contactar telefónicamente, están tomando las fotos, están haciendo lo que tengan que hacer, derivo. Ya hay una referencia. ¿Para qué? Para que yo continúe con otras personas trabajando la meta 1 y la meta 2.
Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos es brindar un alivio emocional inmediato, facilita la adaptación a la situación que están viviendo, porque obviamente no es fácil, pero tienen que poder movilizar sus emociones. Y lo que estamos haciendo en ese momento, interviniendo ahí in situ, es prevenir el desarrollo de una psicopatología, trastorno de estrés postraumático, estrés agudo, ansiedad, depresión, incluso tendencia al suicidio, por todo lo que ha ido viviendo. Es importante también saber que una de cada 6 personas muestra respuesta normal o ninguna respuesta ante una situación estresante. Les había dicho que no todas las personas van a necesitar primeros auxilios psicológicos. Una de cada 3 personas muestra síndromes psicológicos y conductuales donde podemos empezar a trabajar y una de cada 3 personas va a desarrollar posterior a este hecho catastrófico o que ha necesitado de mucho de su afrontamiento, trastornos mentales. Tenemos que tener en cuenta que hay diferencias individuales que hacen que tengamos que tener una formación en cuanto a la atención en primeros auxilios psicológicos y cómo vamos a abordar. En el caso de la edad, no puedo atender igual de la misma manera o empezar el diálogo con un niño que con un adulto mayor, que con un joven, que con un adulto, digamos, que está trabajando. La edad es importante. Pues esto me va a ayudar a entender y que le voy a ayudar a entender a la persona también qué es lo que está pasando y con palabras sencillas le voy a ayudar a empezar a procesar lo que ha sucedido, porque a veces ni lo entiendes, ha sido tan rápido que no lo entiendes. Características de la personalidad también es muy importante. Pues si yo veo que la persona es introvertida, de repente está llorando, de repente está con algún rasgo incluso ansioso, tengo que tener en cuenta cómo voy a intervenir. Cultura, tradiciones, ya habíamos hablado ahí, por ejemplo, de Dios, evitar mencionar algún tipo de religión, pues no sabemos. Ahora, si es desde nuestro ámbito, si es dentro de lo que nosotros conocemos, tal vez podríamos mencionarlo, pero no siempre vamos a poder tener como el as bajo la manga para interpretar esto. Luego tenemos la cohesión social, que es la unión que existe entre los integrantes de la comunidad que comparten intereses, ideas, dependiendo de dónde estemos aplicando. Si era un grupo muy unido en el cual ha sucedido el accidente, ha sucedido la catástrofe, podemos utilizar esto para trabajar y que vaya procesando lo que se ha vivido. Salud, ya les había dicho, no podemos intervenir con una persona que necesita atención física ya, no podemos intervenir con ellos. Experiencias previas, la persona que ya comienza a hablar con nosotros nos va a contar, yo ya he vivido esto, de repente alguno de mis familiares lo ha vivido, entonces, o bien, eso nos ayuda o nos va a perjudicar. Recursos personales, qué se puede hacer, cuál es el fin de la persona como tal para poder superar esto, tipo y duración del evento. Ya les digo, si aún puede haber réplicas, por ejemplo, en un terremoto, obviamente no podemos asegurarle que ya no va a haber más temblores. Tenemos que esperar a que pase todo esto y decirle que más bien donde estamos es un lugar en el cual si vamos a temblar es un lugar seguro. Bueno, a las etapas del proceso de respuesta está como tal el evento, luego tenemos el momento de shock, porque aunque queramos, aunque no queramos, todas las personas pasamos por un momento de shock, que ya es un momento en el que cual el agente perturbador se ha presentado, entonces tú vas desarrollando esto. Luego vamos a ver los diferentes procesos de respuesta. Ya les había mencionado el trastorno de estrés postraumático, que eso se va a presentar 6 meses después o más tiempo posterior a que haya transcurrido el evento. Nosotros esto no lo trabajamos. Lo que sí trabajamos es el triaje psicológico, que necesitamos evaluar al paciente de la forma en la cual nos permite clasificar dependiendo de la necesidad y urgencia, que es lo que hemos visto, o optimizar los recursos para evitar la psicologización y el síndrome del socorrista, que es que creemos que tenemos que salvar a todos. No es así. Se realizan mediante escalas, como les había hecho rojo, atención inmediata, amarillo, atención diferida que puede esperar y verde, no es preciso que se la tilda. Hay diferentes modelos, como el modelo CASIC, que habla de la conducta, la parte afectiva, la parte somática, interpersonal y cognitiva, pero esto es ahondar mucho más. Lo que quiero que conozcan es los tipos de modelos, ¿ya? Luego hay otro modelo, el ABCDE, que hablamos de la escucha activa,
el reentrenamiento de la ventilación. Hablamos de técnicas de respiración para calmar la ansiedad, porque sabemos que cuando estamos ansiosos o estresados, estamos incluso hiperventilamos. Hablamos de categorización de las necesidades, la derivación a redes de apoyo y por último la psicoeducación, para que si vuelve a presentarse el hecho, estemos preparados. Obviamente cada uno de estos modelos tiene lo que es lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer, cómo tenemos que trabajarlo, cómo se debe hacer y a partir de esto pues irnos educando. Ya les digo, se habla de psicoeducación porque generalmente quienes hacemos esto somos los psicólogos. Pero si eres un profesional de la salud mental o un profesional de la salud física, va bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La ética. Los primeros auxilios psicológicos conllevan el cumplimiento de diferentes situaciones y conductas éticas para la persona que los va a dar, así como seguir principios básicos durante la aplicación y el proceso de revisión. Nos tenemos que mostrar honrados y dignos de confianza, que la persona pueda sentirse seguro con nosotros, respetar que la otra persona tome sus decisiones, no decirle nosotros qué vamos a hacer, mantener al margen nuestros prejuicios y preferencias personales, por eso les hablaba de la religión. Si la persona rechaza la ayuda, perfecto, nos decimos, bueno, tu problema, ¿no? Le informamos que cuando quiera ayuda, nosotros estamos ahí para poder acompañarlos. Respetamos la privacidad y la confidencialidad de los afectados, no vamos a obligarlos a que nos cuenten todos, no vamos a intentar que ha pasado, aprovechamos de nuestra autoridad para hacer algún tipo de situación, evitar pedir favores económicos, no cobramos por la atención, no realizamos promesas, mantenemos nuestra distancia, ya les he dicho, no abrazamos, tenemos puntos claves donde podemos tocar. Antes de brindar el apoyo, obviamente, como preguntaba en el video, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A dónde estamos yendo? Para poder intervenir de mejor manera. La ayuda que darás es para que la persona encuentre sus propios recursos. Por lo tanto, nosotros no le resolvemos la situación. Los principios de actuación, entonces, en los PAPs estamos hablando del escuchar. El primero, observar. Una vez que hemos observado, ay, una más atrás, es escuchar y conectar. Estos son los principios de actuación de la Organización Mundial de la Salud. Solo son tres: observar, escuchar y conectar. Los principios de la CENAPRED, que es el espacio, uno de los más importantes en cuanto a formación de primeros auxilios psicológicos en México, nos menciona que primero observamos, protegemos, porque tengo que buscar su seguridad, escucho, conecto y actuamos. Se ha ido desglosando. Obviamente, como les digo, en el proteger tenemos que trabajar lo que es el hecho que la persona salga del lugar peligroso. Componentes, hablamos del contacto psicológico, escuchar con empatía, está de más decirlo, no meternos nosotros en la charla, sino que es la otra persona ventile lo que le está pasando, examinar las dimensiones del problema, si de repente está hablando de un pasado, de un futuro o del presente. Tenemos que explorar las soluciones posibles, de repente a quién llamamos, hacemos una referencia, o si verdaderamente tiene algún problema físico, pues tiene que ser atendido más allá del psicológico. Ayudar a tomar una acción correcta, como les digo, nosotros no le solucionamos a la persona lo que tiene que hacer, no le decimos, sino ayudamos a que ella misma con sus recursos vaya sacando lo que va a hacer. De repente llamar, de repente ir al baño, de repente comer, y luego vamos trabajando poco a poco. Y por último, como les decía, nosotros no hacemos una psicoterapia de 3 meses, un plan, no. Una vez que hemos hecho una referencia, una derivación a un punto de llamada, que alguien pueda contactarse, nosotros terminamos ahí. Evidentemente, al haber tomado su nombre y algunos datos, cuando nos reunamos como equipo, vamos a ver qué ha pasado con los casos. Tenemos la actitud facilitadora o la actitud directiva, que sería más como un papá, que te voy a decir qué vas a hacer en este momento. Eso no necesita la persona. Habíamos hablado que también hay diferentes características en cuanto a lo que son los grupos vulnerables, con niños y adolescentes. Si se encuentran separados de sus padres, es que, bueno,
puedan necesitar la protección para evitar otro tipo de incidentes que se pueden presentar en estos hechos. Personas con problemas de salud o discapacidad, de repente una atención emocional o encontrar un espacio seguro para poder estar y lo propio, protegerlos de algún tipo de abuso o situación que pueda presentarse y buscar servicios médicos. También acá hablamos de las personas embarazadas, las mujeres embarazadas y las personas mayores. Siempre buscar un espacio seguro en el cual puedan procesar lo que está pasando, ¿ya? Y en el caso de los niños es clave que estén con alguien mayor, mayor. Y obviamente evitar la discriminación, ¿no? Porque a veces pasa que por el edadismo y demás, decimos, no, ya si es mayor, ya pues al final, que espere. No, todos son prioridad. Y ya para ir cerrando, pues tenemos que tener en cuenta que si bien yo estoy tratando a las personas, estoy trabajando con ellas, intentando que resuelvan lo que está pasando, yo también tengo que autocuidarme como personal de salud. Tengo que buscar espacios y estrategias para buscar lo que me va a hacer bien a mí, para no reaccionar. Por ejemplo, tengo que prepararme para ayudar, tengo que tener una motivación interna elevada, no puedo ir obligado. O orientación frente a los retos. Sé que me voy a enfrentar contra situaciones exigentes, estresantes, incluso muertes, como hemos visto ahí. Le decía, ¿por qué no me has preparado para esto? Y es que es lógico, cuando vamos a ir a este tipo de situaciones tan grandes, puede haber y va a haber muertos. Tenemos que tener una cierta dedicación al trabajo, conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos y que nos guste hacer lo que hacemos, tomar riesgos en pro de ayudar a otros, pero no me voy a creer el salvador y orientados hacia los resultados, ¿no? Yo quiero que esta situación, que si bien ha sido catastrófica, salgamos lo mejor posible con las personas que están dentro de esto, poder sentirme bien. De repente hablamos de, por ejemplo, una técnica de la respiración diafragmática para no explotar, visualizaciones de tensión y destensión, pero esto es posterior a la intervención, porque en la intervención tenemos que estar pilas. Inhalo, exhalo, un sorbo de agua y continúo, continúo, continúo. Después de esto es cuando tengo que yo también ver qué es lo que ha pasado, cómo me ha afectado. Y a partir de esto puedo utilizar cualquiera de estas técnicas, tengo que descansar. Si estamos en rotes de diferentes días porque es una catástrofe bastante grande, no puedes intervenir 2 días seguidos. Tienes que tener un tiempo de descanso. Y con eso pues sería lo que les tenía preparado para el día de hoy. Voy a dejar de compartir y creo que ya podemos entrar a lo que son las preguntas, ¿verdad? Claro que sí, ¿cómo están? Sí, claro que sí. Magister, por favor, vamos a agradecerla por brindarnos este importante taller que ha sido de mucha importancia para cada uno de nosotros y estoy seguro que cada uno se está llevando algo a su casa y vamos a replicarlo. Por favor, vamos a pedir a nuestros participantes que están conectados en nuestro Zoom, pueden levantar la mano, por favor, y realizarnos su consulta para habilitar el micrófono en nuestro Zoom. También a nuestros participantes que se conectan en Facebook pueden dejar su comentario y de igual manera nuestro equipo va a poder transmitir su pregunta y así poder ser respondida. Vamos a comenzar rápidamente para que nos alcancen las preguntas y habilitamos el micrófono de Soledad Mondaca. Muy buenas noches, Soledad. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches. De aquí, desde La Paz, Bolivia, de la zona Valle de las Flores, Pampajas y Bajo. Agradecerle aquí a la licenciada, muy bonita exposición. Me ha gustado, la verdad. Tenía muchas preguntas, pero yo quisiera hacer algo puntual. Licenciada, ¿qué hacemos cuando nosotros mismos tenemos un ataque de ansiedad o un ataque de depresión y somos personal de salud y aún sabiendo que nuestros superiores tienen conocimiento de esos problemas que tenemos, minimizan nuestros síntomas? ¿Cómo podemos reaccionar así en mi persona? Cuando le digo, por ejemplo, a mi jefe, me siento así, me siento mal, pero recibimos una mofa o recibimos como decir, no puedes estar así como usted estaba explicando. ¿Cómo tengo que reaccionar, licenciada? ¿Cómo puedo hacer para evitarme menos o estar tranquila? Ya, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahí
aunque seamos médicos, seamos psicólogos, seamos psiquiatras, si tenemos algún factor estresante o algún momento de ansiedad, de angustia, no podemos tratarnos a nosotros mismos. No podemos hacer eso. Tenemos que buscar espacios en los cuales nos puedan brindar la atención necesaria. En cuanto a lo que son los jefes y demás, si ya hemos tenido una experiencia previa en la cual se ha minimizado lo que estábamos sintiendo, lo que estábamos haciendo, entonces ese no es el espacio específico en el cual yo voy a buscar contención. Yo voy a buscar apoyo, voy a buscar que se me escuche. Como personal del área de salud, sabemos que tenemos que buscar otros espacios. Si ya ha habido esta experiencia, evidentemente ahí no es soledad. Entonces, lo que podemos hacer es buscar otro espacio, profesionales del área de salud mental, de repente en otro ámbito que no esté ligado siquiera al trabajo, porque ahí vemos dentro de la parte psicológica, nosotros no podemos atender a personas con las cuales ya tengamos un vínculo. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, ya tenemos un tipo de contacto y afecto diferente. Entonces, soledad, lo que tú puedes hacer es buscar que se te escuche, de repente trabajar toda esta sobrecarga de emociones, ansiedad, angustia que puedes llegar a tener en otro espacio totalmente ajeno en el cual tú trabajas. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra expositora, como también a Soledad, que se conecta desde la ciudad de La Paz. Muchas gracias. Rápidamente vamos a habilitar el micrófono de Alexander Constantín. Por favor, muy buenas noches, Alexander. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me conecto desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Que más que una consulta, es como una afirmación e invitación para los demás. Analicé el video que presentaron al principio y ahí se me hace muy importante destacar cómo todos podemos estar involucrados en la participación de, pues, el abordaje de la atención de primeros auxilios psicológicos, puesto que en toda carrera que involucre ciencias de la salud, nos enseñan ciertos rasgos característicos que pueden conllevar a pensar que una persona no está bien psicosocialmente. Ahí en el video vi como pues una niña estaba así, estaba callada, tenía miedo. Muchos tal vez podríamos pensar de que, bueno, es por el desastre que pasó, por la emergencia que está pasando, pero tal vez tiene un trastorno que nosotros no vemos. Y lo mismo pasa en cualquier persona con la que nosotros convivimos. Aparentemente vemos que esa persona funciona adecuadamente, pero no sabemos qué es o con qué es con lo que lucha diariamente. Ahora bien, esto es más importante destacar para cualquiera que le interese que una enfermedad mental, una discapacidad, tener un trastorno o como deseen llamarlo, no es sinónimo de inutilidad. Todas las personas son totalmente funcionales desde el momento en que ellos pueden, pues, tomar ciertas decisiones de su vida diaria. Entonces, pues yo realmente felicito quienes organizaron esta ponencia porque para los que fue el tema de interés, excelente, ojalá y lo pongan a prueba. Nada más que si no les sale bien en los primeros auxilios psicológicos, no se estresen ni se abrumen, pues porque pues nada sale perfecto a la primera y tienen que intentarlo muchas veces. Lo otro es que a veces nos pueden hacer una referencia de un paciente que requiera primeros auxilios psicológicos, pero resulta que la persona que hace el triage no está realmente capacitado o capacitada para pues abordar este tema. Entonces, pues ya para no hacer pues mi comentario largo es solo eso y gracias. A ti, muchas gracias, Alexander. Muchísimas gracias, Alexander, por este importante comentario y reflexión de igual manera. Rápidamente, por favor, recordarles que a nuestros participantes que deseen realizar su consulta en nuestro Zoom puedan levantar la mano y las personas que desean realizar su consulta mediante Facebook Live también puedan dejar su comentario. Y en este momento vamos a pasarnos a nuestro Facebook Live y vamos a leer el comentario de Giovis Mauricio Cruz Mancilla. Magister, le hace una consulta. ¿Cómo hacer entender a una madre de familia que su niña necesita ayuda en un caso de TDAH? Gracias, le dice. Bueno,
Es bastante complicado, ¿no? Siempre digo que trabajar con los niños creo que es la parte más fácil. Trabajar con los padres es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo. Evidentemente podemos empezar a trabajar desde el ámbito de que, obviamente, si la han traído a consulta, es porque algo está mal, porque ellos han percibido que algo está mal. Entonces, a partir de esto, podemos ir trabajando y viendo que, bueno, si tú le has traído a tu niña, tenemos que entender que algo no está bien. Y para encontrar y poder ayudarla, tenemos que empezar a valorar, ya sea con TDAH, sea con autismo, sea con algún retraso psicomotor. Si la persona ya se ha cuestionado y ha venido al profesional, es porque sabe que algo no está yendo como debería ir. Entonces ahí ya tenemos una de las vías con las cuales podemos ingresar. Gracias. Muchísimas gracias, Magister, y también en nuestro comentario de Facebook. Vamos ahora rápidamente a habilitar el micrófono de Tecno Canon Pro por ahí. Tal vez es el número del dispositivo, pero por favor le pedimos que nos diga cuál es su nombre y desde dónde se conecta, por favor. Adelante. Habilitamos nuevamente el micrófono. Ahí Hola, está. buenas noches. Buenas noches, adelante por favor con su consulta y Quiero desde dónde se felicitarle a conecta. la Magister por la exposición que nos ha brindado. La verdad es muy importante, muy interesante esta charla también. Pero bueno, en toda la exposición que nos dijo la Magister nos dijo muchas cosas que, verdad, nosotros como personal de salud fallamos, ¿no? Entonces, que quisiera que tal vez nos dé un ejemplo de con qué palabras o cómo deberíamos actuar, un pequeño ejemplo ante un accidente de tránsito, tal vez, por Claro favor. que sí, claro que sí. Bueno, evidentemente, como bien decía, lo que tenemos que hacer primero es observar la situación, ¿no? Si es un accidente de tránsito, ver obviamente si ya no hay un riesgo permanente para que nos podamos intervenir. En todo caso, si ya no hay riesgo, pues podemos ingresar y observamos la situación. El triaje es muy claro, rojo, amarillo, verde. Si hay personas que necesitan ser atendidas físicamente porque tienen quemaduras de tercer grado, tienen fracturas, tienen hemorragias, con esas no podemos hacer nada. Amarillo y verde, tenemos que empezar a hacer el contacto. Ingresamos, bueno, ¿cómo está? Hola, mi nombre es, tengo que presentarme, identificarme, porque una persona no confía en alguien que no le dice su nombre. Soy tal, o de hecho tenemos que tener un gafete para que lo pueda leer. Vengo de tal lugar y estoy para ayudarte. Ahí, ¿quieres contarme algo de lo que ha sucedido? ¿Cómo, qué recuerdas de lo que has vivido? Y ahí tenemos que dejar que la persona fluya. No podemos, pero contame y dime, tranquilo. Ya te digo, esa de entrada va mal. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? ¿Recuerdas lo que ha sucedido? Y esas palabras introductorias tendrían que bastar. Si la persona te dice que no quiere hablar, que no es el momento, entonces tú le informas, yo voy a estar en tal lugar, cuando necesites mi ayuda, cuando quieras hablar, te espero en este espacio y cerramos la intervención. Si la persona empieza a hablar, perfecto, ¿qué ha pasado esto? Mi familiar está aquí, no sé dónde está, no sé cómo ha pasado esto, o sea, va a empezar a sacar muchas cosas. Entonces empezamos ahí a hablar con ella, ok, bueno, en cuanto a tu familiar, vamos a ver posteriormente con en el equipo que está encargado, ver dónde está y darte la información para que puedas estar seguro y puedas posteriormente ir con tu familiar. En el caso de tus emociones, ok, todas son válidas, entiendo que es una situación bastante fuerte, que más bien has sabido sobrellevar y a partir de esto empezamos, ¿no? Con el triaje con la parte de la intervención, de la validación de emociones, que ella misma o él mismo vaya sacando recursos de qué quiere hacer, a dónde quiere ir, cómo quiere hacer y posteriormente derivamos. Cuando vayamos a derivar, hasta aquí tienes mi intervención conmigo, no sé cómo se llame, Ana, María, Carla, Juan, Pedro. Espero que mi intervención te haya ayudado. Te derivo con tal persona, le digo el nombre y a dónde la va a llevar. Y termino. Muchísimas gracias, Magister, y también a nuestra consulta de nuestra participante. Vamos ahora rápidamente a habilitar el micrófono de Leslie Moya. Muy buenas noches, Leslie. ¿Desde dónde se conecta, por favor, y cuál es su pregunta? Nuevamente habilitamos el micrófono de Leslie. Adelante.
Buenas noches, mucho gusto y muchas gracias por la exposición. Eh, yo soy parte de una asociación de padres cuidadores de personas y niños con autismo y me llama la atención, por ejemplo, cuando recibimos el diagnóstico, es muy fuerte y la gran mayoría de mi comunidad no ha podido sobrellevar este tema y la mayoría atraviesan por un cuadro de depresión a partir de que ha recibido el diagnóstico. Y mi consulta es para nuestra expositora el poder abordar a las personas al momento del diagnóstico. Claro que cuando uno va a recoger el resultado al profesional que le ha hecho la evaluación, es como que en parte uno ya sabe la respuesta, pero de todas maneras es muy fuerte, es prácticamente como vivir, les puedo decir, una situación de un accidente automovilístico de esos graves donde la gente sale volando por la ventana, o sea, les explico, esa es la magnitud. ¿Cómo se podría, no sé, quisiera recomendaciones de la profesional, trabajar con estas personas que si bien al momento de recibir el diagnóstico los profesionales te dan el diagnóstico y ya, o sea, como que te prenden, en mis palabras, te prenden fuego y luego te mandan a la calle y tú ya verás cómo apagas eso. Entonces, desde la asociación queremos ver cómo trabajar esto, ¿no? Con esta situación y me parece que es pertinente abordarlo desde lo que son los primeros auxilios psicológicos, porque la herida no va en la piel ni en los huesos, sino va en el alma. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leslie. Bueno, entiendo lo que me mencionas porque yo trabajo también con lo que son cuidados paliativos, con las malas noticias, la comunicación de malas noticias, que es lo que tú me estás comentando. O sea, la persona que tiene cáncer ya sabe que algo está pasando en su cuerpo. La familia que va a recibir el resultado de un niño con autismo, con TDAH, ya sabe que algo no está bien. La comunicación de las malas noticias, no todos los profesionales dentro del área de salud lo manejan, porque es otro tipo de formación, es otro tipo de intervención que se tiene que realizar e incluso qué se hace en otros países en los cuales se está más capacitado y, por ejemplo, el sistema de salud no está tan saturado, es el hecho de que cuando vamos a comunicar una mala noticia, hay otro profesional de soporte. Yo como profesional encargado, por ejemplo, psicólogo, he evaluado a tu niño, neuropsicólogo, la batería de pruebas y lo que sale es esto. Entonces, obviamente yo como profesional dentro del área de salud, tengo que darte el resultado. No te puedo mentir, no te puedo adornar el resultado porque lo que mejor podemos hacer en ese momento es decir la verdad. Pero como tú dices, una vez que esta bomba ha sido lanzada a ti, el profesional de soporte es el que empieza a hacer primeros auxilios psicológicos contigo. Empieza a trabajar las emociones, empieza a trabajar, pero no en lo que vaya a pasar, no en cómo vas a solucionarlo, cómo vas a vivir tus últimos días, si estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, si estamos hablando de Alzheimer, si estamos hablando de cáncer, cual sea la mala noticia que hemos comunicado, te tiene que trabajar. Entonces ahí la bomba se apaga. Sabes la noticia, pero ya no es esa bomba de esa magnitud que explota y destruye todo, sino que tú ya venías anticipado, pero alguien te ha ayudado a contenerte en ese momento. Y eso es lo que deberíamos trabajar como soporte los profesionales de la salud mental. Lastimosamente acá en nuestro país todavía este tipo de capacitación tampoco existe y si existe, pues somos muy pocos los profesionales que trabajamos para la comunicación de malas noticias. Gracias. Muchísimas gracias, Magister, también por esta importante respuesta que seguro ha llegado a cada uno de nosotros para ponerlo en práctica. Rápidamente, tenemos unos cuantos minutos más. Vamos a pedir que a nuestros participantes, si desean realizar su consulta en nuestro Zoom, nuevamente levanten la mano, por favor, y así les habilitamos el micrófono. De igual manera, nuestros participantes de Facebook. Ahora sí, Diego Leonardo Salazar, muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? ¿Cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Diego Leonardo Salazar. Muy buenas noches, Diego. Uy, otra vez, por favor. Muy buenas noches, Diego. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches. Yo me encuentro aquí en el municipio de Tipuani, perteneciente a La Paz. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental, ya, después de ver un hecho impactante?
Ya, les había mencionado, ¿no? Que necesitamos espacios de, primero, de descanso. O sea, si ha pasado la situación hoy, yo tengo que tomarme un tiempo y ser consciente, por ejemplo, lo que pasa cuando una persona fallece. Generalmente hay el proceso, ¿no? Del velatorio. Lo voy a tomar con este ejemplo porque nos da varios días. Tenemos el proceso del velatorio, el proceso del entierro y el posterior al entierro. Entonces, generalmente cuando tenemos esto, y trabajamos en algún lugar, se respeta este espacio de duelo, que son 2, 3 días. Más o menos ese mismo tiempo tendríamos que tenerlo una vez que pasa cualquier sea la situación que hayamos vivido que nos ha generado estrés, ansiedad, angustia. No podemos pensar que porque hoy lo hemos vivido en la mañana, duermo en la noche y al día siguiente estoy bien. Tengo que ver, movilizar mis emociones, ver qué es lo que ha pasado, cuánto me ha afectado. A partir de esto, como les decía, buscar espacios en los cuales yo pueda sacar estas emociones, trabajar mi emotividad, ya sea en situaciones que me gusten, algún deporte, pintar, dibujar, simplemente realizar un paseo, algo que saque toda esa tensión que nuestro cuerpo ha generado, porque cuando recibimos malas noticias, como bien decía la anterior persona, es como que si nos estuviesen atacando, entonces nuestro cuerpo se tensiona. Y tu cuerpo se va a quedar así de tensionado hasta que tú busques un espacio en el cual te guste hacer algo y lo puedas hacer y vayas sacando toda esa energía, toda esa tensión que tu cuerpo ha acumulado por si alguien lo atacaba. Muchísimas gracias, Magister, y también a Diego por realizar su consulta. Vamos ahora rápidamente a habilitar el micrófono de Sonia Galia. Muy buenas noches, Sonia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Buenas noches, me conecto desde La Paz. Tengo dos consultas. Una es el personal psicológico que trabaja en los seguros de salud. ¿Está capacitado para dar malas noticias como esto del cáncer? Y si no está, ¿cuál es la posibilidad de capacitarlos? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el perfil de la persona que puede realizar los primeros auxilios psicológicos y cuáles son las personas que no deberían tratar de hacerlo? Ya, muy bien, muchas gracias por la pregunta. No, los profesionales dentro del área de salud y hay que entender, por ejemplo, de los seguros, que más allá de que estén capacitados o no para dar malas noticias, ellos tienen el tiempo contado. Tienen 15 minutos para tu atención porque hay 20 personas más afuera y no van a tomarse el tiempo de, mire señora, la situación es esta o voy a presentarle a otro profesional que la va a hacer la contención, no va a pasar. Entonces ellos te dan la noticia. Me ha pasado que muchas de las personas que vienen a consultar conmigo es que les dan una noticia tan fuerte de manera brusca y porque tenía que entrar el siguiente paciente. Entonces, mire, usted tiene cáncer, nos vemos la siguiente semana. Punto. No, no, más allá de que estén capacitados o no, pues el tiempo y el burnout con el que viven dentro de los seguros es complicado. Posibilidad o no de capacitarlos, ahí sí yo le quedo debiendo esa pregunta porque eso tendría que partir del Estado, tendría que partir de alguna política pública que exija que los profesionales se especialicen en dar malas noticias. Pero para poder exigir esta especialización, tiene que primero haber profesionales especializados que puedan brindar esto. Entonces, es un poquito más grande y un poquito más abarcar muchas otras áreas el hecho de poder capacitarlos. ¿Y quién puede dar primeros auxilios psicológicos? Pues quien esté capacitado. ¿Quién no puede darlos? Quien no sepa lo que está haciendo, porque lo primero que va a hacer es, tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes. Y con eso se arruinó la intervención. ¿Quién sí puede dar? ¿Quién está capacitado? ¿Quién no puede dar? ¿Quién no está capacitado? Gracias. Muchas gracias, Magister, por su importante respuesta. Ya que, bueno, estamos ya llegando a nuestras últimas consultas, por favor, Magister, vamos a leer una pregunta que nos realizan desde Facebook de Vania Guzmán y nos dice, ¿es aconsejable llevar a terapia psicológica a un menor que vio un episodio traumático en un accidente de tránsito y que debido a eso el menor tiene dificultad de dormir solo, nos dice Vania? Sí, de entrada ya, porque obviamente ahí no se ha hecho los primeros auxilios psicológicos, se ha visto el episodio, ya sea un accidente, ya sea
que ahora que vemos tantos feminicidios, o sea, si has visto que han matado a tu madre o que tu mismo padre ha intentado matar a tu madre y nadie ha intervenido en ese momento, evidentemente tiene que ir a consulta, porque todas las emociones, todo, porque de repente ni siquiera está entendiendo lo que está pasando. Entonces alguien tiene que educar y que le ayude a entender lo que está pasando para luego empezar a trabajar. Es necesario, imperativo. Muchísimas gracias, Magister. Y bueno, hay una consulta ya muy personal que acabo de leer acá en nuestro Zoom, en nuestro chat de Zoom, de hecho, de Yael Angola Alfaro. Y le dice, muy entendible el curso, licenciada, felicidades. Mi pregunta es, ¿qué hago si yo soy la persona que necesita ese apoyo? Porque estoy en una crisis de dolor y tengo demasiado comprometido los nervios y el corazón. Ahí es buscar apoyo, o sea, por más que, como le decía a la otra persona, nosotros seamos personal de salud, necesitamos un tercero que nos ayude a organizarnos. La terapia psicológica no te va a decir como un papá qué es lo que tienes que hacer, pero al tú hablar, al manifestar tus emociones, sentimientos, toda esta psicomatización, incluso que puede estar teniendo la persona que menciona, porque ya está hablando de sensaciones en su cuerpo, tiene que reorganizar y buscar recursos de afrontamiento. Entonces, es necesario buscar apoyo y contención para la salud mental. Bueno, ya para finalizar, Lice, por favor, aquí tenemos una consulta más de Priscila Rivera Segovia, ya un poco más personal. Y dice, muy buenas noches, una consulta. ¿Cómo le hago entender a los padres que no colaboraron un caso que teníamos? Decía que su niño está bien, refieren que su hijo no tenía ningún antecedente. No teníamos laboratorios para realizar en el lugar, mandamos a realizar laboratorios a otro lado, tardaron, salieron con resultados no favorables, tenía enfermedades de base el niño. Por otro medio, nos enteramos que ya sabían los padres que tenían enfermedad de base. Sin embargo, preguntando a ellos, no daban ninguna respuesta, pero su hijo está delicado. ¿Cómo se puede manejar un caso así? Nos dice Priscila, licenciada. Muy bien, muchas gracias por la consulta. El principio de la psicología es que la persona que está consciente de lo que está pasando y ha buscado ayuda es con la cual nosotros trabajamos. El niño puede necesitar toda la ayuda que requiera por salud física, emocional, cognitiva, todas las áreas, pero si los padres, que son sus directos protectores, no aceptan la situación, nosotros no podemos hacer nada. De repente podríamos entablar una denuncia por negligencia, pero sabemos que todavía en nuestro país hay cosas que se tienen que trabajar en cuanto a justicia, en cuanto a lo que son procesos de denuncia. Ahí, lastimosamente, como profesionales del área de salud, y me ha pasado, es que a veces incluso va contra nosotros. Entonces, aunque tengamos toda la buena voluntad de hacerlo, si el niño depende de los padres y los padres no aceptan la situación y es más, perjudican que vayamos trabajando, ahí no podemos hacer mucho. Podemos cerrar el caso, sí, mandar un informe diciendo nosotros hemos encontrado esto, 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 y pare de contar. Más no podemos hacer. Muchísimas gracias, Magister. Bueno, de esta manera culminamos nuestra ronda de preguntas, pero sin antes pedirle a usted, por favor, que nos brinde sus últimas recomendaciones y también el compromiso de volver a tenerla pronto en nuevos talleres, porque sabemos que es muy importante saber su opinión como profesional en el área de psicología y también poder contar con usted, con su presencia, porque ya la escuela la conoce muy bien. Por favor, sus últimas recomendaciones, Magister Luz, y ya con eso culminamos. Bueno, pues muy agradecida por el espacio. Claro que sí, cuando lo necesiten estoy para ustedes, para poder aportar a Bolivia con la parte de la salud mental, la psicoeducación. Y dentro de la temática que hemos visto pues el día de hoy, es necesario que nosotros como población busquemos y mostremos la inquietud por trabajar por los primeros auxilios psicológicos. Todavía no tenemos una ley de la salud mental, se ha quitado la intervención que se tenía, la ley del ejercicio del psicólogo tampoco está. Entonces nosotros como población, cuando empecemos a valorar la parte psicológica, emocional y mental, vamos a empezar a modificar nuestra sociedad. Primeros auxilios psicológicos lo puede aplicar cualquier persona desde cualquier ámbito, no necesitas ser especialista en el área, pero sí tienes que haberte capacitado para no causar más daño del cual ya viene la persona. Muchas gracias.